Gracias por continuar con nosotros, 92.5 Noticias, y como ya les habíamos anunciado, pues tenemos esta sección de los lunes, escenarios políticos, con Jaime Valdés, y bueno, pues él nos va a estar hablando del tema de hoy es Morena y Gobierno, días negros. Buenos días, Jaime. Buenos días, Francis, un gusto saludarte a ti, un gusto saludar al auditorio, y bueno, comentarte y comentarles que bueno, hay una trilogía que tiene un vértice en cuanto a los temas que vamos a tratar. Y esta trilogía, bueno, está compuesta por el gobierno en referencia a la presidenta de la República, Adán Augusto, que muy llevado y muy traído en estos días. Y Morena, ¿no? Es que celebró ayer su congreso nacional, y de lo que se derivan pues muchos detalles, ¿no? Me gustaría primero tratar temas que trae la presidenta de la República, que fíjate, Francis, que a diferencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que era una persona que ponía temas en la agenda pública, ahora lo que a mi parecer está pasando con la presidenta de la República es que está solamente reaccionando, es decir, en lugar de accionar esa agenda, reacciona, pero el tema con Estados Unidos la trae muy ocupada, y hay muchos frentes abiertos, ¿no? En cuanto a temas de gobierno, por ejemplo, lo de el gusano barrenador, que está frenando las exportaciones de carne hacia los Estados Unidos, y que obviamente el sector ganadero pues está muy preocupado. El otro tema es el de la migración, en donde ha tenido pues un tema de ciudadanía, de solidaridad con quienes están siendo deportados, y que de alguna manera, bueno, tiene que ofrecerles alguna oportunidad de desarrollo para que no queden, pues obviamente hay muchos de ellos que no han estado en México durante mucho tiempo, y bueno, de alguna manera pues les va a ser difícil ubicarse en una realidad muy difícil y muy diferente. Y el tema de los aranceles junto con el fentanilo o el tráfico de estupefacientes, creo que es el que ha puesto mucho más en aprietos al actual gobierno. Y fíjate que en días pasados, y lo comento así rápidamente, hubo un pronunciamiento de parte del presidente Trump, en el sentido de que hay una fuerte presencia de la delincuencia organizada en la vida pública, tanto en comunidades como en órganos de gobierno, como en personas, empresas, y hay una palabra que él esquematizó y dijo que pues las autoridades están petrificadas, ¿no? Y cuando escuchamos la palabra petrificado, y si la reflejamos en nuestras mentes, es como alguien que está como estatua, ¿no? Que no se mueve, que no hace nada, inmóvil y todo eso. Y esa es una analogía muy dura, muy compleja para un gobierno, y pues obviamente la presidenta de la República pues ha reaccionado dentro de sus alcances y posibilidades que tiene y la información, pero pareciera que en algún sector de la sociedad mexicana, pues desafortunadamente el presidente de la República de Estados Unidos pues tiene razón, porque obviamente la realidad se impone, ¿no? Y vemos cómo pues obviamente desde periodistas, desde comerciantes, desde aspirantes a alcaldes en funciones, alcaldes electos, diputados a nivel local, o sea, han tenido que pagar la factura precisamente por esta batalla, ¿no? Muy alta. Pero aquí
aquí es cuando se vincula una situación de credibilidad y que desafortunadamente viene contracorriente en lo que la presidenta puede decir, y es cuando entra en la escena Dan Augusto, ¿no? El exsecretario de Gobernación que en la semana pasada pues obviamente quedó al descubierto, aunque ya se venía claro. desde la presidencia de López Obrador, ya se venía tratando el tema de que varios personas relacionadas con la seguridad pública de Tabasco pues estaban relacionados con un grupo delincuencial. Y bueno, todo lo que pudiera hacer o decir la presidenta de la República pues tiene una mancha que se llama Adán Augusto López, ¿no? Entonces está acusado principalmente, o si bien no acusado formalmente, se ha tratado en los medios de posicionar el tema en el sentido de que él no es ajeno a lo que ocurre en Tabasco con la presencia de este grupo delincuencial, porque surgió precisamente en su gobierno. Y él nombró a esa persona, perdón Francis, nombró a esta persona, pero sobre todo lo más inverosímil es que puede decir que no se daba cuenta de lo que ocurría. Es como, digo, es una analogía, pero, y no quiero ser peyorativo, pero es como, por ejemplo, cuando el dueño de la panadería no se da cuenta que su pan está saliendo mal. Humano, ¿no? Oye, entonces, Jaime, dime. Y en este caso, pues solamente hay que aplicar la misma que ellos aplican. Recuerdo que decía a Andrés Manuel, el expresidente, cuando era presidente, decía que pues cómo es posible que Felipe Calderón no se diera cuenta de lo que hacía García Luna, ¿verdad? Sí, entonces pues decían, pues, que estaba enterado de lo que hacía y tenía luz verde, ¿no? Ah, bueno, pues entonces seguramente Adán Augusto también estaba enterado de lo que hacían sus funcionarios y tenía luz verde. Y no creo que solamente Adán Augusto, porque el tema de la seguridad pública, pues obviamente con la inteligencia militar y con el control que tenía Andrés Manuel sobre toda la cuestión informativa, pues obviamente era difícil que no lo supiera también el propio presidente, ¿no? Así es. Incluso cuando se le cuestionó en alguna ocasión, él dijo que era politiquería y que la reacción y que la derecha y él tiene una palabra que a mí me gusta mucho escucharla porque es muy contundente, pero es muy contundente, depende de quién lo diga, ¿no? Sí. Él dice que hay derrotas morales, y dice, cuando están moralmente derrotados, ¿no? Ajá. Entonces ahora parece que el boomerang se le regresó. Ajá. Y una cuestión es porque esto que está ocurriendo con el exgobernador de Tabasco y expresidente de exsecretario de Gobernación y ahora líder del Senado y cuasi hermano de Andrés Manuel, pues obviamente no es cosa menor, o sea, está en el ojo del huracán, y aquí es donde se vincula el tema con el Congreso Nacional de Morena celebrado ayer. Yo vi en las imágenes pues a un funcionario líder del Senado muy apagado, ausente totalmente en una orilla, en segunda fila. Y aquí es donde hay una pregunta muy importante. La disputa por Morena, ¿no? ¿Quién se va a quedar con Morena? Porque esto es un síntoma muy claro de que la presidenta de la República pues está sacudiendo ese tema. Dice, bueno, si Adán Augusto tiene algo que decir, que salga y lo aclare. Eso es como decirle, a ver, yo no tengo nada que ver, y si tú tienes que decir algo, dilo, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, creo, simbólicamente se está rompiendo el vínculo con Andrés Manuel,
porque pues es una gente muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, y también lo que está ocurriendo en Tabasco, que un hermano de Andrés Manuel López Obrador dijo, pues que salga, él dijo, que salga toda la pudrición, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que pues obviamente se está quedando solo, y yo creo que es el pago y la consecuencia de no haber sabido a tiempo interpretar que la presidenta de la República también tiene poder. Adán Augusto creo que hizo una mala lectura cuando le rebotó algunas iniciativas, sobre todo aquellas del nepotismo, en donde le mandó la clara señal a la presidenta que él es el dueño, o era, no sé ahorita cómo vaya a quedar, el dueño de la voluntad del Senado con su mayoría, y que de alguna manera sí va a ser ahí lo que él y los aliados dijeran, no lo que la presidenta. Entonces creo que este es un pago de una factura muy alta que va a tener consecuencias, y bueno, hay que esperar en los próximos días a ver cómo van a arreglar este entuerto, si es que tiene arreglo, y cómo va a quedar precisamente Adán Augusto con este tema, porque seguramente va a tener repercusiones, y creo que ya estamos viendo a la presidenta de la República pues obviamente tratar el tema como se trató en el Congreso Nacional de Morena, en donde dicen que todos aquellos que tengan que ver con Morena y que quieran ingresar y que vengan de otros partidos, se les va a tener que hacer un análisis muy minucioso y muy exhaustivo para no caer precisamente en lo que se ha venido cayendo de forma muy recurrente, ¿no? Que llegan personas pues que a veces creo que ni personalidades son. ¿Qué personalidad va a tener, por ejemplo, Yunes, ¿no? Tan desgastado y todo. Y por ejemplo llega Yunes y se quiere afiliar, y le dicen, no, tú no te puedes afiliar. Quienes están en Morena de hace mucho tiempo del movimiento, digamos fundadores, rechazaron, ¿sí? Y el otro caso es el de Murat, el exgobernador de Oaxaca, que también solicitó su afiliación y le dieron vuelta para atrás, ¿no? Así como en los listones cuando juega uno con los niños. Sí. Bueno, pero hay otros tantos y tantos que han recibido muy calladitos. Y hay gobernadores y exgobernadores y exgobernadoras que también han sido acusadas. Claro. Ya con procesos iniciados en sus estados, y que ahora pues, son embajadores en otros países, y que de alguna manera pues también están por ahí expedientes vivos, y bueno, basta solamente que alguien llegue al poder para darse cuenta de que no es lo mismo estar viendo los toros desde la barrera que estando adentro del ruedo, digamos, dándoles las vueltas al mundo, ¿no? Entonces creo que es lo que está pasando ahorita en Morena. Digo, han sido días en donde pues la presidenta tiene muchos frentes abiertos, y obviamente para hablar de moralidad, para hablar de que se están haciendo las cosas y la lucha contra la delincuencia, pues creo que el tema de Adán Augusto no le está ayudando mucho. No. Pues yo esperaría una actitud diferente a la de Andrés Manuel López Obrador por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hace un momento hablabas del discurso del expresidente, donde decía que era politiquería cuando se le trataba un tema en el que no tenía una respuesta, ¿verdad? En el que no tenía una justificación, y pues para dar salida decía que era politiquería, o a veces decía nosotros tenemos otros datos. Era un discurso para mí ofensivo, que digo, el presidente tenía un discurso muy ofensivo porque estaba jugando con la inteligencia de las personas. Es absurdo que en su último informe haya dicho que no estábamos igual que Dinamarca en el tema de salud, que estábamos mejor que en Dinamarca, cuando la realidad pues todos la vivimos diario, ¿no? O sea, todos lo vemos diariamente, y bueno,
ofender la inteligencia de la gente, ¿no? Decir eso. Sí, y el problema es también cómo se hace política, ¿no? Creo que el estilo de gobernar, ahora lo que está tratando, creo yo, y como lo interpreto, es de que se le está tratando de dar a Morena una identidad propia, o sea, porque están viendo que no les está yendo bien. Y en el Congreso se trató eso precisamente, de que haya escuelita municipal para capacitar a los presidentes municipales o a los ayuntamientos de Morena, en el sentido de que todos tengan una regularidad en cuanto a reunirse con las personas, con los habitantes. Incluso se habló de tener comités seccionales en las miles, cientos de miles de secciones electorales que hay un comité seccional. Entonces se está tratando también de revertir el tema de que no se haga solamente política arriba, sino que se haga también política abajo y que haya identificación, porque pareciera que se está, ese es un tema que puede reflexionarse en el sentido de que si quieres volver a la base es porque te estás despegando de la base. Entonces, claro, ese es un llamado que hizo la presidenta de ese partido, la señorita alcalde, para, pues, como una convocatoria. Y el tema de hacer política, pues ahora es diferente, porque pues la presidenta de la República no es expriista, no es expanista, no, ella viene precisamente de una formación ideológica que, si bien tiene el cobijo del moral o político del expresidente por pertenecer al mismo grupo, pues obviamente el tema es que se asocia mucho a una ideología propia, que obviamente también es una mujer con amplias capacidades intelectuales, y creo que pues de alguna manera está librando una batalla con esa posición, con referencia a también otras alas que hay dentro de Morena que preferirían verla gobernando de otra forma, ¿no? Pero bueno, ella es la presidenta de la República, ella es la que tiene la batuta de la conducción del país, y bueno, creo que ayer en el Congreso pues dijeron todos que iban a cerrar filas en torno a ella, pero pues en los hechos, Francis, pues lo que hizo Adán Augusto y lo que hizo también este señor Monreal en la Cámara de Diputados, pues obviamente no obedece precisamente a ese cerramiento de filas cuando le batearon sus iniciativas, y que ahora tuvo que hacer un decálogo, ella, la presidenta, ante esa cerrazón, tuvo que hacer un decálogo para que las candidaturas de Morena obedezcan a ciertos criterios, precisamente ante la ausencia de una ley. Quien quiera ser candidato o candidata de Morena deberá tener ciertos requisitos asociados precisamente a ese decálogo, ¿no? Y sobre todo el hecho, uno de los temas es que por lo que los otros no aprobaron esa ley para el 2027, que fue que tenían que romperse los vínculos del nepotismo para cualquier persona que tuviera que ser candidata o candidato, ¿no? Claro, no les convenía. Exacto, porque pues obviamente hay muchos proyectos políticos por ahí en las entidades. No, y para muestra un botón, dicen, pues nada más volteen a ver a Colima, cómo estamos. No, y luego sobre todo el caso más emblemático de Zacatecas, ¿no? Dice ahora Monreal que no quiere nada, pues si ha sido todo en la vida. Sí. Yo creo que nomás le faltaría ser papa para hacer todo, pero pues ya no quiere nada porque pues obviamente han sido muy favorecidos con los regímenes a los que han estado ellos en funciones. Y el tema es que pues tienen que dar paso a nuevas formas de política, nuevas formas.
Y sobre todo, ¿sabes qué, Francis? Lo que es más importante, que creo que tú has dicho algo bien clave. Desde el gobierno pareciera que están abusando de nuestra inteligencia. Sí. Es decir, que pareciera que no, que somos personas limitadas y que no tenemos una capacidad de razonamiento y que podemos ponernos a comentar entre nosotros en la empresa, en la escuela, en los grupos los amigos, sociales, en la familia, lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, creo que deberían de ser un poquito más humildes en el sentido de reconocernos que como sociedad estamos muy maduros ya, y ese fue un discurso de hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, el gobierno se ajustó a estas nuevas formas de sociedad cuando decía, es que la sociedad ya se cuestiona, es que la sociedad se pregunta. ¿No te acuerdas de ese discurso? Sí. ¿Sí? Es que ya la sociedad ha madurado mucho, ya no es lo mismo de antes. Ya la sociedad, ya los niveles de escolaridad, ya más gente va a las universidades, ¿verdad? Y de repente de un día para otro, no, ¿saben qué? Eso ya no cuenta. Ahora lo que cuenta es que ustedes ya no piensan tanto. Sí, así es. Como decían los otros, ¿no? Así es, sí. Y ese es el problema, cuando nos llevan y nos traen. Pero bueno, ya razonaremos algún día los que tenemos por ahí todavía alguna cuestión pendiente. Como dicen ahora, área de oportunidad. Sí. Y sobre todo, pues el llamado, ¿no? A la sociedad para que, digo, porque no es cosa lo que nosotros pedimos, no es cosa que no esté ajena a nuestros intereses. Son los fiduciarios de nuestra voluntad, los representantes populares. Así es. ¿Y cómo le vas a soltar algo tan tuyo a alguien que no tenga capacidad o a alguien que a la vuelta de la esquina te va a decir, ¿sabes qué? Yo ya me llevaste a este puesto, pero yo ya no tengo ningún compromiso contigo, yo ya tengo el compromiso. A ver, ¿cómo no dicen en los congresos de los partidos? Vamos a cerrar filas en torno a la presidenta. ¿Por qué no dicen? Vamos a cerrar filas en torno a la sociedad. Claro. Vamos a cerrar filas en torno al señor de la tiendita. Vamos a cerrar filas en torno al comerciante, en torno al estudiante, en torno al director de la escuela que anda para que ya no pida cuotas. Vamos cerrando filas. No, o sea, el tema es entre ellos. Sí, así es. Para acá, para abajo, volteando un poco, ¿no? Como la canción. Así es, pero bueno. Sí, y ya ves lo que comentaba de la pensión, ahora pues te va a quitar el 50% con la reforma al IMSS, pues ya, si tú tienes ahorrado en los Afores 300,000 pesos, bueno, vas a recibir 150,000. Es absurdo. Esa es la... Y sobre todo que es una realidad, ¿no? Y mientras haya quien respalde ese tipo de políticas, pues el problema va a persistir. El problema es que, pues creo que los votantes no vemos, o sea, no tenemos presente todo lo que te puede afectar, todo. Seguramente las personas dicen, bueno, pues este gobierno está entregando becas, este gobierno está entregando pensión a adultos mayores, pero no hay algo más allá que estés observando. Bueno, o no sé si lo observen, pero pues al momento en que refrendas el voto a esos partidos, a esas ideologías, o pues es donde dice, bueno, no estamos reflexionando bien en torno a lo que pasa, ¿no? Sí, pues la fórmula es muy simple, ¿no? Das algo, es algo disfrazado de compromiso político, que no lo mencionas como tal, pero que al final de cuentas estableces un vínculo con ese apoyo. Y el gran problema es que mientras no te enfermes, mientras no tengas una operación a corazón abierto y no te la hagan, mientras no ocupes una prótesis de rodilla y no haya una prótesis de cadera o de fémur o de hombro, de lo que sea, mientras no te puedan atender un problema de glaucoma,
mientras no te ocurra eso, pues vénganos tu reino, como decían los de antes, ¿no? Vénganos lo que sea. El problema es cuando te dan tu lanita y resulta que te enfrentas a una realidad de que tienes que pagar una prótesis con más, en lo privado, con más de 100,000 pesos, con 150,000, y resulta que en los institutos de salud pues no hay una prótesis o tan solo los medicamentos, que a veces no hay. Entonces, cuando te enfrentas a esa realidad es cuando valoras y dices, ah, caray, o sea, ¿qué prefiero, no? O sea, llegar a una institución de salud y que me atiendan inmediatamente con calidad y con excelencia, o estar recibiendo pues un apoyito y a la hora de que se me ofrezca. Digo, porque al final de cuentas esos apoyos también sirven para comprar las medicinas en otras farmacias cuando no hay en los centros de salud, ¿no? Así es. Sí, y que al final pues, en los hospitales. Y ni te alcanza. Sí, yo creo que sí debemos de reconsiderar muchas cosas, pero bueno, eso ya está en la capacidad de cada quien, y cuando toquen a nuestras puertas nuevamente, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cuestionarles, como así siempre. Pues ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Jaime. No, al contrario, Francis, un gusto saludarte, un gusto saludarle a todo el equipo y sobre todo a quienes nos favorecen con su atención. Gracias, nos despedimos, gracias a Rubén Tapia en Controles.